Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro, del quinto de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video denominado Movimiento Circular. ¿Qué es el movimiento circular? Es aquel movimiento en el cual la trayectoria es una circunferencia. Ejemplo de movimientos circulares, el plato de un microondas que se mueve sobre sí mismo. Un borrador amarrado a una cuerda describe una trayectoria también circular. Veamos algunos conceptos fundamentales para entender el movimiento circular. Desplazamiento lineal, símbolo S. Es la longitud de arco de circunferencia recorrida por un cuerpo con movimiento circular. Por ejemplo, esta distancia en este arco, ¿sí?, le llamamos desplazamiento lineal. Se expresa lógicamente en unidades de longitud, ¿no? Por ejemplo, metros. Desplazamiento angular, hace referencia al ángulo, ¿eh? Es el ángulo que se recorre en el centro, ¿no? Acá tenemos el ángulo θ, ese sería el desplazamiento angular. Existe una relación entre el desplazamiento lineal y el angular. Nos dice que el desplazamiento lineal es igual al desplazamiento angular por el radio. La unidad de desplazamiento angular en el sistema internacional son los radianes. Periodo, símbolo la T mayúscula. Es el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta. O si quieren, el periodo es el tiempo total entre el número de vueltas. Se expresa en unidades de tiempo, ¿no? Por ejemplo, segundos. La frecuencia es el número de vueltas dado por un cuerpo con movimiento circular en cada unidad de tiempo. También se le puede definir como la inversa del periodo. Si ustedes ven, el periodo es el tiempo total entre el número de vueltas. A diferencia de la frecuencia, es el número de vueltas entre el tiempo total. Es lo inverso, ¿no? Entonces la frecuencia es el inverso al periodo. Su unidad en el sistema internacional son segundos a la -1, conocido como Hertz. En otras unidades se puede emplear las revoluciones por minuto o las revoluciones por hora. Velocidad lineal, o también conocida como velocidad tangencial. Es aquella magnitud vectorial cuyo valor nos indica el arco recorrido por cada unidad de tiempo. También se puede afirmar que el valor de esta velocidad mide la rapidez con la cual se mueve el cuerpo a través de la circunferencia, ¿no? En este esquema que estamos viendo, que esa velocidad lineal es tangencial a la circunferencia, ¿ya? Entonces nos está dando el valor del arco recorrido por unidad de tiempo. Se representa mediante un vector cuya dirección es tangente a la circunferencia, como se ve acá. Es tangente a la circunferencia. Y su sentido coincide con la del movimiento. En este caso, este objeto se mueve de manera circular hacia la derecha, ¿no? Sus unidades son metros por segundo, centímetros por segundo. Velocidad angular. Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuál es el ángulo que puede recorrer un cuerpo en cada unidad de tiempo. Se representa mediante un vector perpendicular al plano de rotación, como se ve acá. Su sentido se determina aplicando la regla de la mano derecha o del sacocorchos, ¿no? Es como poner la mano derecha en ese plano donde está dándose el movimiento circular y con el dedo, ¿no es cierto?, índice, pulgar hacia arriba. Entonces, este sería el sentido de la velocidad angular. ¿Qué unidades tiene la velocidad angular en el sistema internacional? Radianes por segundo al cuadrado, porque estamos hablando de velocidad angular. Otras unidades serían radianes por minuto. Acá debe ser radianes por segundo. Bueno, segundo al cuadrado hay que borrarlo, ¿ya? O radian por hora, porque estamos hablando en términos de velocidad. Aceleración tangencial. Es aquella magnitud vectorial que nos indica
¿Cuánto cambia la velocidad tangencial en cada unidad de tiempo? Se representa mediante un vector que es tangente a la trayectoria. Sus unidades son metros por segundo o centímetros por segundo al cuadrado. Si la velocidad y la aceleración tangencial tienen el mismo sentido, entonces esto va a ser un movimiento circular acelerado. Y si tienen sentidos opuestos, es un movimiento circular retardado. Aceleración angular, alfa, es aquella magnitud vectorial que nos indica cuánto aumenta o disminuye la velocidad angular en cada unidad de tiempo. Se representa mediante un vector perpendicular al plano de rotación, ¿no? La velocidad y la aceleración angular van a tener el mismo sentido en este caso, como también pueden tener sentidos contrarios. Si tienen el mismo sentido es movimiento acelerado, y si son sentidos contrarios, significa que es retardado. La unidad de aceleración angular acá sí es el radián por el segundo al cuadrado, o si quieren radián por minuto al cuadrado o radián por hora al cuadrado. Veamos el movimiento circular uniforme, el MCU. Es aquel movimiento en el cual el móvil que recorre arcos iguales, miren, arcos iguales, ¿ya? En tiempos iguales, en el mismo tiempo, ¿no? Arcos iguales en el mismo tiempo. En este caso, la velocidad angular permanece constante, así como el valor de la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial y la velocidad angular tienen el mismo valor, son constantes. Ejemplos de este tipo de movimientos, el movimiento que hacen las agujas de reloj, ¿no? El movimiento que hacen las paletas de un ventilador cuando está con velocidad constante, o el movimiento de un disco fonográfico. Fórmulas que rigen el movimiento circular uniforme. La velocidad lineal o tangencial es igual al desplazamiento lineal entre el tiempo. En el caso de la velocidad angular, es igual al desplazamiento angular entre el tiempo. Relación entre la velocidad angular y el periodo. La velocidad angular sería igual a 2pi entre el periodo. O si quieren, podemos decir que la velocidad angular sería igual a 2pi por la frecuencia. Recuerden que el valor de pi es una constante que equivale aproximadamente a 3,1416. Relación entre la velocidad tangencial y angular. La velocidad tangencial o lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Casos importantes a tener en cuenta. Si dos o más partículas giran en base a un mismo centro, acá tenemos dos partículas A y B, giran en función del mismo centro. Sus velocidades angulares, ¿ya? La velocidad de ese ángulo, serán iguales, ¿no? La velocidad angular de A y la velocidad de angular de B, como tienen el mismo ángulo, significa que son iguales. Cuando dos ruedas están en contacto o conectadas por una correa, como en estos casos, entonces los valores de sus velocidades tangenciales son iguales. La velocidad tangencial de esta rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B, ¿ya? Igual en el otro caso. Aceleración en un movimiento circular uniforme. Aunque el módulo de la velocidad lineal, lo que es la rapidez de un móvil con movimiento circular uniforme, permanece constante, la dirección del vector velocidad cambia en cada punto de la trayectoria. Analizamos el dibujo. Miren la velocidad. La velocidad va a tener el mismo valor, pero recuerden que la velocidad es un vector y no tiene en este caso la misma dirección. A eso se refiere. La rapidez va a ser, por lo tanto, lo mismo, ¿no? El valor de la velocidad en términos de magnitud es la rapidez, pero en términos de dirección, lógicamente cambia en este movimiento circular uniforme. Por eso decimos que el movimiento circular uniforme tiene rapidez constante y la velocidad no es constante. Su módulo de la velocidad sí, el valor sí, pero su dirección no. El vector velocidad es tangente a la trayectoria en cada punto. Acá como se ve, en cada punto es tangente, ¿no? A la trayectoria, que es el círculo.
Un móvil con movimiento circular uniforme no tiene aceleración tangencial, pero sí va a tener aceleración centrípeta, que mide lo que varía la dirección del vector velocidad hacia el centro. Como lo ven acá, por ejemplo, acá tengo este vector de velocidad 2 y acá está la aceleración tangencial hacia adentro. En este caso es la aceleración centrípeta. Lo mismo sucede en el otro caso y se dirige hacia el centro, miren, de la circunferencia. La ecuación de la aceleración centrípeta, a n le denominamos, sería de la siguiente manera. ¿Ya? En otras palabras, la aceleración centrípeta sería igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Movimiento circular uniformemente variado, el MCV. Es aquel movimiento en el cual la velocidad angular varía, pero permanece constante la aceleración angular. La aceleración angular se mantiene constante, ¿ya? Y la velocidad angular va variando, ¿no? Así como el valor de la aceleración tangencial también permanece constante. Fórmulas que rigen el movimiento circular uniformemente variado, ¿ya? Para movimientos acelerados vamos a utilizar el signo positivo y retardados el signo negativo dependiendo de la fórmula, ¿no? Bueno, acá está resumida, si nos acordamos de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, prácticamente son las mismas fórmulas, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, si esa velocidad lo vamos a tomar desde el punto de vista lineal o angular en la circunferencia. Y ahí están las únicas diferencias. Relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. La aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el desplazamiento, por el radio. Bueno, acá hay un error. Un ejemplo, calcula la aceleración normal o centrípeta de un punto que gira a razón de 30 revoluciones por minuto. O sea, 30 vueltas en un minuto su velocidad angular. En una trayectoria circular de 2 metros de radio. El radio es 2 metros, ¿ya? Entonces, calculamos acá su velocidad angular y resolvemos y me sale 3,14 radianes por segundo. Ahora calculamos su aceleración centrípeta. ¿Ya? Su aceleración normal o centrípeta, que sería la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y ejecutamos y nos sale una velocidad una aceleración, perdón, centrípeta igual a 19,7 metros por segundo al cuadrado. Otro ejemplo. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol realiza aproximadamente, describiendo una circunferencia de un radio medio de 150 millones de kilómetros. Si hacemos la aproximación de considerarlo como circular uniforme, aunque realmente es elíptico, ¿no? ¿Cuál es el valor de la aceleración normal con que se mueve la Tierra en su órbita? Entonces, calculemos el periodo, ¿no? El periodo o tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta completa en torno al Sol, recuerden que son un año que equivalen a 365 días y cada día tiene 24 horas, ¿no? O sea, en otras palabras, haciendo conversiones, me sale 31.536.000 segundos. Ahora calculamos esa velocidad angular para nuestro planeta, que sería igual su velocidad angular a 2pi entre el periodo. Entonces 2pi entre el resultado que hemos obtenido acá, ¿no? Radianes por segundo, lógicamente sus unidades. Y vemos la aceleración normal o centrípeta. La aceleración normal o centrípeta sería la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y obtenemos un valor de 6 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado. Otro ejemplo. Una rueda, durante su recorrido, necesita 3 segundos para girar un ángulo de 234 radianes. Su velocidad angular al cabo de este tiempo es de 108 radianes por segundo. Determinar su aceleración angular constante. Datos, tenemos el tiempo, 3 segundos. La velocidad angular final, 108 radianes por segundo. El desplazamiento angular es 234 radianes. Ya, entonces procedemos a calcular la aceleración angular. Solución. Calculamos la velocidad angular inicial.
con la siguiente fórmula, ¿no? El desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final. Todo eso entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces tengo todos los datos, excepto la velocidad angular inicial, que resolviendo o despejando me sale igual a 48 radianes por segundo. Y este dato me sirve para calcular la aceleración angular. La aceleración angular sería la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo. Y me sale que la aceleración angular es igual a 20 radianes por segundo al cuadrado. Actividad 2. Actividad. En esta actividad se te dejan 4 ejercicios para que puedas resolverlo de movimiento circular uniforme. Y las preguntas del ticket de salida, ¿no? La número 1, que es lo más importante que aprendiste hoy día en la clase. 2, ¿entendiste la clase de hoy como lo sabes? Y tercero, ¿qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Hasta ahí hemos concluido, hasta una próxima oportunidad.